Buenas noches, Andalucía, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Esto es Andalucía Debate. Empezamos aquí nuestro peregrinar durante 90 minutos para hablar de nuestra comunidad, de cómo van las cosas, qué va a pasar este día próximo ya, muy próximo, ya se ve ahí, el domingo, día 20, está a la vuelta de la esquina. Quedan 2 días de campaña, el de hoy ya está finalizando prácticamente. Vamos a dar un repaso por dónde han estado también los candidatos y los líderes de los diferentes partidos por nuestra comunidad y por el resto del país, pero antes comentar como siempre un par de mails que me ha dado Almudena y que dicen, uno de ellos por ejemplo viene de Ubrique y es, vamos a ver, está por aquí, sí, Antonio Rodríguez Carrión. Antonio nos dice: Agustín, soy médico, saluda a todo el equipo de Metropolitan Televisión Andalucía, enhorabuena por vuestros programas, noticias y debate, etcétera, etcétera. Yo deseo el mayor de los éxitos. Agustín, aunque soy médico en activo con más de 36 años a pie de cañón en asistencia primaria rural en la Sierra de Cádiz, bueno, que nos plantea, porque dice que estamos preocupados por la sanidad andaluza, como es lógico, uno de los pilares de nuestra comunidad, y bueno, que nos hace alguna que otra sugerencia y nos repite suerte, seguir por el camino emprendido y nos dice una cosa, que digamos el número del canal en cada provincia en el que se puede sintonizar Metropolitan Televisión Andalucía. Bueno, lo haremos, Antonio Rodríguez Carrión. Un abrazo a todos los que nos veis desde la zona de Ubrique. Y también después alguien que lanza una pregunta, su nombre es Juan Ignacio Jiménez Infante, y nos dice, hay una cosa que le tiene preocupado. Dice, lo digo a todos los participantes, ahora les presento, pero voy a lanzarlo un poco. Es en la fecha de las elecciones, dice, la fecha de las elecciones no le gusta demasiado, dice, no estarán preparando un golpe para cargarse tal, no me fío de Rubalcaba ni un pelo, bueno, es que pues es el maestro de la mentira, el engaño. No sé qué opinan. Yo, Juan Carlos Jiménez Laz, buenas noches. Buenas noches, Agustín. Te traslado esa inquietud de Juan Ignacio Jiménez Infante. Hombre, pues lo malo es que no sea una inquietud exclusiva del señor Jiménez Infante, sí, ¿no? Sino que haya más personas que puedan tener esa inquietud. De hecho, he leído recientemente, creo que hoy mismo, en un periódico digital, en un Confidencial, que creo que están haciendo guardias en el Valle de los Caídos ante la posibilidad de que pudieran hacer algo allí también. Entonces hay cierta inquietud. Es evidente que el gato escaldado del agua fría huye, ¿no? Bueno, pero en fin, esperemos que no sea nada y que solo quede en inquietud. Claro, esperemos que solo sea inquietud, porque si Dios quiere tienen que ir las cosas con normalidad, porque no es la primera vez que se vota y ni va a ser la última. Por lo tanto, suerte a todos y vamos a iniciar un programa especial, ayer lo anunciábamos. Vamos a hablar de un libro en exclusiva, hoy, La tela de araña andaluza, hilos de un régimen. Y para ello tenemos con nosotros Antonio Barreda. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, Agustín. Uno de los autores, a la limón, junto a... Hola, Antonio, ahora sí, saluda otra vez. Hola, buenas noches, Agustín. Qué bien das en cámara, Antonio. Muy bien ahí. ¿No dices nada más? ¿Estás feliz? No sé, o sea... Bueno, no solamente feliz, sino que es un honor compartir este estudio con vosotros y hablar de un libro que es una desconstrucción de lo que en Andalucía se ha hecho, que es un régimen. Bueno, muy bien. Y justo enfrente tuya, que no tiene nada que ver, sino estuvo pues hombro con hombro escribiendo este libro, don Pedro de Tena. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Bien. ¿Bien? Muy bien. Respecto a lo que decía antes Juan Carlos, yo sí creo que ya ha habido una cosa rara en estas elecciones, lamentablemente rara, y es que no se haya previsto el voto por correo y el voto de los que residen fuera de España, donde parece ser que ha habido bastantes irregularidades. Pero bueno, esto en todas las elecciones tenemos que tener algún San Benito de esto, ¿no? Por lo demás, nada, el libro, bueno, pues ahora hablaremos de él y ha sido un trabajo de 4 años, largo, prolijo, una investigación yo creo que exhaustiva, y creo que los frutos son interesantes, además son frutos documentados, no son elucubraciones, ¿no? Hay datos auténticamente reveladores. Y hay sobre todo una frase que a mí me parece ideal, publicitariamente hablando, para el libro, ¿no? Y es lo que dice Pedro siempre, ¿no? Dice, cuando te preguntan, oye, ¿pero es verdad todo lo que pone en este libro? ¿Qué es lo que tú dices, Pedro? Suelo decir que hasta el momento no se ha querellado nadie, ¿no? Que querellas no hay. Querellas no hay. Eso está claro, eso está claro. Bueno, y en el libro debe haber como miles de nombres, ¿no? Miles de nombres, miles de alusiones. Querellas no hay. Con esto no quiero parecer ufano, petulante, sino simplemente digo que, bueno, que algo bien habremos hecho. Hemos cometido un par de errores en el libro que lo hemos subsanado con las personas que
a las que se referían, pero es un libro que, si lo digo, lo voy a significar más incluso que lo que es, porque sí, son errores puramente de mención, ¿no? Bueno, y, pues, ya están resueltos con las personas con las que hemos cometido ese error. En cuestión. Bueno, pues vamos a hablar de ese libro y lo vamos a hacer también con alguien que prologa el mismo, y es Antonio Nadal. Don Antonio Nadal, catedrático de la Universidad de Málaga. Antonio, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, y agradecido por la invitación y por estar aquí con ustedes y compartir también mesa con el resto de los colegas pertenecientes al lado oscuro de las tinieblas andaluzas. Sí. A la espera de poder aclarar algunos de los elementos escondidos. Dicho así, parece que estás hablando de Rumanía. Las tinieblas. Bueno, ahí hay... No lo digo porque hayas pasado recientemente unas semanas, ¿no? No, En los Cárpatos. vivo mucho tiempo en Rumanía y en Moldova, pero me refería a que incluso la propia denominación del libro, la tela de araña, habita inevitablemente en las tinieblas, se reproduce en ese ámbito de las tinieblas y ahí captura a sus miembros. Si estuviera en el exterior, difícilmente sería capturable. Bueno, hay que decir, tengo aquí dos de tus libros, Un día te vendrán por ningún motivo, la formación del PSOE 1975-1977, a ver si... Sí, no te preocupes, yo lo sujeto, me está diciendo... Ay, espera, ay, ahora, ay... Fijaos, qué portada con una obra renacentista. De Botticelli. De Botticelli. La calumnia. La calumnia. Y también tenemos Licencia absoluta, la historia, los restantes datos. Y esta es una imagen de Antonio justo antes de viajar a Rumanía. Una vez allí, en los primeros días, además, dicho por ti mismo, Antonio. Fui atacado por una noble epidemia rapadora y se rapó el pelo. No, pero si lo explica es muy curioso. Se levantaba por la noche en Rumanía, en los Cárpatos, al baño y se veía con la melena y se asustaba del mismo. ¿Es verdad eso, Antonio? Bueno, es un problema de identidad. Sí. Las identidades, al igual que el nacionalismo, son enfermedades, y por lo tanto mi identidad con el pelo largo y al verme con el pelo corto me quedaba absolutamente alucinado porque no me reconocía, pero fui feliz siendo otro, con lo cual ya somos varios. Otro, que posiblemente es el título de su próximo libro. Ya somos fui feliz varios. siendo otro. Curiosamente, Antonio. Y uniendo con el libro... Antonio, tú tienes tu público. Perdón. Dime. No, estaba pensando en lo del otro que estaba diciendo, hablando de las identidades, que probablemente Andalucía haya sido otra durante mucho tiempo. Esperemos que a partir de ahora Andalucía pueda empezar a ser sí misma y volver a ser lo que nunca debió dejar de haber sido, ¿no? Bueno, nosotros lo que intentamos es hablar de la realidad, pero siempre con algo de sentido del humor, porque la cosa está tan fea que hay que sonreír. Y no es que me ponga serio, pero sí tengo que dar un dato que, hombre, a mí me llama la atención, porque Antonio Nadal formó parte del Comité Nacional del PSOE con Felipe González y Alfonso Guerra. Y sí, otros. Cada uno tenemos nuestras tragedias en la vida. Sí, así fue. Bien. Y aún así me mantengo con cierta dignidad, sí. Sí, pero empezaste a viajar a Rumanía de una forma ya regular, quiero decir. Bueno, fue un camino de redención. Bueno, está es decir, bien. me tuve que marchar para recuperarme. Antonio va en contra del signo de los tiempos. Los rumanos vienen a España, él se marcha a Rumanía. Lo sorprendente Entonces, es que no lo hayan llamado ahora Rubalcaba para hacer campaña, ¿no? Como está haciendo ese bucle histórico, ¿no? Rubalcaba. Qué buena observación. Bueno, yo ahora mismo vengo de un bar y he sido recortado por el camino. He sufrido un recorte y he sobrevivido. Y he visto a varios peleándose y no sabía si llamar a la policía o a Rubalcaba. Pero estaban haciendo campaña electoral, con lo cual me he abstenido. Absolutamente. Bueno, vamos a hablar de ese libro de Antonio y de Pedro, y lo vamos a hacer con todos los que formamos parte de este programa, como siempre. Pero antes vamos a repasar, como decía, lo que ha dado de sí. Ya estamos en los últimos estertores de este día, cuando mañana ya es el último de campaña oficial, y vamos a ver qué nos cuenta Almudena, qué han hecho hoy nuestros políticos. Hola, muy buenas noches a todos, buenas noches Agustín. Vamos a comenzar el programa de hoy jueves haciendo un breve repaso
por la actualidad de este día, que evidentemente hablan de las elecciones y de esta campaña electoral que ya encara su recta final. Penúltimo día para que los dos líderes políticos, los principales candidatos a la Moncloa, tanto Alfredo Pérez Rubalcaba como Mariano Rajoy, pongan sobre la mesa cuáles son sus apuestas de gobierno. También vamos a hacer referencia a una polémica suscitada en Córdoba por unos carteles electorales, pero mejor lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Penúltima parada de los principales líderes políticos a la Moncloa. Rubalcaba está en Barcelona con Carme Chacón. Rajoy ha estado en Badajoz y Sevilla. Una campaña que encara su recta final y que en estos últimos días parece que se aviva. Y es que el PSOE cordobés ha denunciado ante la Junta Electoral de Córdoba que se han colocado pegatinas con la palabra de traidora sobre carteles electorales de la número 1 de su partido por Córdoba y actual ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar. 3 días para los comicios, pero después el Partido Socialista también tiene cuentas pendientes. José Luis Rodríguez Zapatero ha convocado la reunión ordinaria de la Ejecutiva Federal el próximo lunes y los partidarios de que Alfredo Pérez Rubalcaba no sea secretario general, sea cual sea el resultado del 20N, han recibido el anuncio con alivio. Según apunta el diario ABC, la convocatoria oficializada el martes por el secretario de Organización Marcelino Iglesias no tendría trascendencia si no fuera porque Zapatero está recibiendo fuertes presiones del aparato afín al candidato para que dimita el mismo domingo por la noche. Juan Carlos Jiménez Laz. Bueno, pues parece que ya no solamente el propio Rubalcaba asume su derrota, que ya lo ha hecho en un par de ocasiones públicas, ¿no?, en el debate contra Rajoy y también en una entrevista reciente en Onda Cero con Carlos Herrera, sino que parece que ya el propio Partido Socialista Obrero Español está asumiendo la derrota definitivamente, puesto que se están acelerando los pasos y se están acelerando los pasos adelante también de los posibles candidatos a mantener la Secretaría General del partido, ¿no? En este sentido, bueno, pues Carme Chacón ya también ha salido un poco retadora en público y ya ha planteado que a ver quién se atreve a decir que una mujer catalana no puede liderar el PSOE. Por otro lado tenemos los grupos de afines de Rubalcaba presionando, literalmente presionando, para que se haga inmediatamente ya la ejecutiva que dé el relevo. Y yo creo que particularmente Zapatero debe de estar deseando de dar ese relevo ya e irse a León a contar nubes, tengo la impresión. Yo creo que esta campaña, ya independientemente de quién vaya a ganar el domingo, lo que se está reflejando es una crisis interna dentro del socialismo español importantísima. Y yo creo que es afortunadísima para España. Es importantísima por una razón. Las personas que nos ven y que nos oyen estarán de acuerdo conmigo en que todo el equipo de Zapatero se presentaba como la renovación del socialismo, la Igre Pajín, Viviana Aido, Teresa Fernández de la Vega. ¿Alguien ha visto a cualquiera de ellas tres en algún acto electoral? Ahí hay una división tremenda, es decir, han sido cercenadas limpiamente y en su lugar ha aparecido Alfonso Guerra, Felipe González, es decir, se ve claramente lo que ha ocurrido en estas elecciones y lo que ha ocurrido en esta campaña y lo que ha ocurrido antes. El viejo aparato del partido, el aparato gerontocrático del partido, se ha hecho cargo de las riendas, han expulsado de la primera escena a Rodríguez Zapatero y han impuesto su candidato, que es Rubalcaba. Otra cosa es qué va a pasar a partir del lunes. Si la derrota es tan fuerte como se avecina, ahí va a haber una batalla. Quiere decir que el crédito de Rodríguez Zapatero está dilapidado. Porque, no, está muerto. Claro, porque incluso su gente, hablamos de la ministra de Sanidad, etcétera, etcétera, han desaparecido junto a él. O sea, claramente. Oye, tú que conoces muy bien lo que es el intríngulis y el alma del PSOE, ¿qué ha pasado en estas elecciones? Bueno, para mí hay entre otras, dos elementos claves a tener en cuenta. Primero, un elemento esencial que va más allá de la propia denominación del Partido Socialista y que es la posibilidad o el futuro de la socialdemocracia. El Estado occidental, el Estado europeo, ha asimilado en el ámbito de la enseñanza pública, de la sanidad pública, el ámbito de lo público ha subsumido en el ámbito del Estado las grandes directrices de la socialdemocracia. Por ello, en el campo de la política, la última parte de Zapatero se ha visto obligado a girar en torno a posiciones entre lo absurdo, lo surrealista y
algo absolutamente alejado de la propia realidad. Si a ello le unimos que el Partido Socialista, y esa es la parte de mi libro del que me ocupo, fue una creación artificial, fue el único partido que no desapareció después de la Guerra Civil. Desapareció la derecha, desaparecieron los sindicatos, fue creado artificialmente por la socialdemocracia alemana y por la CIA norteamericana para crear un partido que sustituyera rápidamente al Partido Comunista de España, y fue la propia CIA y los servicios del almirante Carrero Blanco, incluso los que le otorgaron, y aparece en el libro algunos documentos recuperados 40 años después, lo que le otorgaron a Felipe González y a Alfonso Guerra, los documentos y los pasaportes para viajar a Suresnes. Entonces, esa creación artificial que se plantea para sustituir, después de la Revolución de Portugal, al Partido Comunista y a recrear toda la izquierda, entra inevitablemente en un proceso de artificiosidad en el que los elementos claves de aquel periodo, que fueron Felipe González y Alfonso Guerra, vienen a desaparecer junto con la crisis de la socialdemocracia. Por eso yo entiendo que el futuro del Partido Socialista debe ser su propia desaparición y la reestructuración de una nueva fuerza política de izquierdas que no está naturalmente ni en Rubalcaba ni en Carme Chacón. Antonio, estás dando ahora mismo aquí, estás afirmando que para ti la solución es que el PSOE desaparezca. Estoy diciendo que el PSOE, con los resultados que va a tener, tiene que auto-renovarse, porque en la línea en la que se mueva, sin duda, mi deseo es que el PSOE desaparezca tal y como está estructurado, se refunda en otro. Y que se refunda en un nuevo sentido de la socialdemocracia que no pasa por los últimos argumentos de Zapatero, que ha sido una locura histórica. Me apuntan por aquí que fue Comisiones Obreras y el PC fueron los únicos que después de la Guerra Civil todavía persistieron. El PSOE se fue un poco a hacer... No, el Partido Comunista de España se mantuvo y Comisiones Obreras fue una creación nueva, al margen desapareció la CNT. El PSOE emigró. El PSOE estuvo, como se decía, de vacaciones hasta 1975, el Partido Comunista se mantuvo, Comisiones Obreras surge, como todo el mundo sabe, en los años 60, la CNT prácticamente desaparece, la CEDA y las distintas organizaciones de derechas, que no fuese la Falange, incluso desaparecen, porque incluso la Falange es unida por Franco en la Falange española de la JONS, y el único partido que se mantiene después de la Guerra Civil es el Partido Socialista Obrero Español. Incluso la derecha tiene un largo periodo, desde Fraga hasta la reconversión de Aznar, y este es el periodo que yo creo que tiene que pasar el PSOE. Pero ¿no te contradices cuando estás hablando de artificiosidad en el PSOE, cuando es el único partido que pervive después de...? Pervive en un partido de sevillanos con un grupo de ancianos. Es decir, pervive a través de la gestión que hace la socialdemocracia, de la imposición que hace la socialdemocracia y de las actividades que hace la CIA en España. Vale. Claro. Eso en Francia y en la clandestinidad PC y Comisiones Obreras. En Portugal, eso traen a Mario Soares después de la revolución de los claveles, traen a Mario Soares a Portugal y traen a Felipe González a España. Yo me quedo con algo muy importante, sí, adelante Antonio, pero me quedo con algo, la socialdemocracia. Es como que el PSOE se ha quedado sin argumentos, porque ya ha sido, ¿no? Las líneas directrices principales de la socialdemocracia han sido admitidas. Han sido asumidas. En la Constitución están recogidas básicamente las ideas centrales de la socialdemocracia. Por eso cuando dice que el PP va a quitar... La gestión del PSOE de estos últimos años, sobre todo a partir del 2004, es una gestión desastrosa. Es una gestión que ha arrasado España, que la ha dejado convertida en un pantano donde no va a crecer nada en muchísimos años, con una crisis de valores, una crisis de la banca, una crisis del sistema financiero brutal, una crisis donde las propias cajas de ahorros han tenido que fusionar unas con otras porque si no desaparecían, y lo más desastroso es un gobierno que ha creado una fábrica de parados brutal en España, 5 millones de parados. Esa es la herencia que Rubalcaba se echa en la espalda, una herencia que es invendible. Rubalcaba, desde el debate que tuvo con Rajoy, se ha ido diluyendo en la campaña y lo único que se le ha quedado es una cara de perdedor espantosa.
Juan Carlos. Date cuenta, en la situación en la que estamos, hoy se ha llegado la deuda al 7% de interés. La deuda de la que estamos hablando todos estos días, la deuda española se está colocando al 7% de interés. Estamos rondando ya los 500 de prima de riesgo. El diferencial de prima de riesgo los 500, que es la cifra de los rescates. Y daros cuenta a la situación a la que nos ha llevado este bluff de gobierno, que en el fondo de lo que estamos hablando, este bluff de gobierno, este gobierno que lo que ha hecho ha sido ruido, que lo que ha hecho ha sido generar titulares, generar provocaciones también, disgregar este país, disgregar a su sociedad y enfrentarla una con otra, es decir, nos ha llevado a esta situación. Entonces, es lógico que en sus propios problemas, en sus propias contradicciones, y cuando lo que hace falta además es una gestión, como siempre estamos diciendo, y es cierto, de emergencia nacional, que nos saque de esta situación en la que nos estamos hundiendo, es lógico que los administradores de todo este bluff, de esta etapa bluff que hemos estado viviendo, desde luego tengan que reconvertirse, que renovarse o que refundarse, que es en el fondo lo que está diciendo el profesor Antonio, que es posible que se tenga que llegar a ese tipo de situación si en efecto los datos de las encuestas se confirman posteriormente con la gran encuesta que es el día electoral. Entonces, si efectivamente hay un fracaso tan estrepitoso del PSOE, posiblemente tuviéramos que ir a un replanteamiento completo de ese partido. Si me permiten un minuto, por sustentar y desarrollar algo más la tesis anteriormente expuesta, y que es un poco, puede sonar a excesivo. Realmente las propuestas que estamos escuchando de Rubalcaba inciden en ese sentido, digamos, ampliamente superado del viejo contenido de la socialdemocracia. Es decir, inversión pública, 2 años de petición a la Unión Europea para la inversión pública, el mecanismo de participación a través de los sindicatos, como prácticamente hace 40 o 50 años, es el modelo socialdemócrata el que no resiste la caracterización o las características esenciales de la economía internacional que se mueven, evidentemente, en otras líneas. Si triunfa el modelo de Rubalcaba, ¿cómo se va a poder sobrevivir con 2 o 3 años más de inversión pública cuando efectivamente no hay líquido? ¿Cómo se va a poder sobrevivir a través de la participación únicamente del mecanismo de los sindicatos? ¿Cómo se va a poder sobrevivir a través de la subvención de la cultura pública, a través del cine? O sea, es el control del Estado, la dirección del Estado sobre la sociedad, que históricamente ha tenido una función importante en España, pero que cada vez hay que limitar más. Si me permite, Antonio, cuando nosotros hemos hablado del presupuesto en Andalucía y hablando de la inversión pública, en Andalucía, Griñán Manos Tijeras recorta el presupuesto de 800 millones a unos 600. Y respecto al año anterior, un 44% menos de inversión pública. Claro. Y lo único que apuesta es por la deuda. Pero, de todos modos, cuidado, Rubalcaba no manda. En el caso de que ganara las elecciones el próximo domingo, sí. Estamos en la Unión Europea, estamos con Alemania, sin Francia, duda. Son los directores de orquesta ahora mismo. O sea, hay que cumplir lo que Europa te manda y te ordena. Sí. En todo este proceso que ha descrito perfectamente tanto Antonio como Juan Carlos, como Antonio Nadal, el profesor, yo echo de menos una referencia a ese hombre de la base del PSOE, a esa persona, hombre o mujer, de la base del PSOE, ¿no? Gente normalmente moral, normalmente ética, que creen, honestamente creen, ¿no? Que la oligarquía que dice representarlos es una potencia moral, son virtuosos y son científicos, son científicos y virtuosos. Científicos porque proceden de la herencia marxista, donde la única visión posible científica de la historia y de todo era él, y luego virtuoso porque representan los intereses de los más débiles en esta sociedad. Eso se está hundiendo.
Se está hundiendo por varios tipos de razones. Primera, porque es que no se puede ser más incapaz al frente de un gobierno de lo que lo ha sido la última oligarquía en el gobierno. Pero es que incluso, y de eso trata mucho el libro nuestro, el tema de la virtuosidad, el tema de la virtud dentro del Partido Socialista, eso es algo que hasta los propios militantes y afiliados reconocen. Hoy publicaba la prensa, esta mañana, cuando yo me he levantado temprano para ver lo de la prensa, publicaba la carta de siete mineros de las minas de la faja pirítica, o franja, hay dudas, faja o franja pirítica de Huelva, donde escribían a don Manuel Chávez en el año 2003, explicándole que había intrusos en el ERE de la faja pirítica, que había un taco de intrusos, decían el del surtidor de la gasolinera también. Pero lo que preocupaba a esos hombres no era la virtud, es decir, que fueran, que eso no se puede, que eso era una indignidad, incluso lo llaman delito, dice, sino que a ellos no se les había ofrecido eso. Esa perversión a la que se ha llegado, donde las bases se han contaminado, de la falta de ética de las castas dirigentes del PSOE, es algo que también vamos a tardar tiempo. Pero fíjate, Pedro, que lo que estamos comentando aquí, estamos hablando de una gestión, estamos hablando de los últimos 7 años y algo, etcétera, etcétera. Pero es que lo que ha dicho Antonio Nadal me parece de una carga de profundidad brutal. Claro. Quiero decir, o sea, que tienen fecha de caducidad ese modelo. Una cosa muy buena, con una maldad absoluta, que es robarle toda la herencia al Partido Comunista. Claro. Toda la herencia, absolutamente robada de la clandestinidad al Partido Comunista, para apropiársela y para ocupar los despachos que hoy ocupan. Ese documento está en el libro de Filiaggi y de la CIA. Pero ha dicho una cosa muy importante, Agustín, cuando ha hablado al principio de los temores de golpe, en la que es especialista Rubalcaba. Es que no lo comentaba Juan Ignacio Jiménez Infante. Sí, Juan Ignacio, tu mail te está dando juego. Usted lo ha aclarado después. Estamos intervenidos. Tenemos que pagar. Tenemos muchas deudas con Alemania y con Francia. ¿Aventuras? Cero. Ni una. No, porque tenemos que pagar. Es decir, Europa puede ser, como ocurrió en el 23F, y los Estados Unidos pueden decir, estas son cosas propias del país, pero es que debemos mucho. Y yo lo que quiero es que usted me pague a mí. Yo no deseo que usted desaparezca. Usted me paga, después desaparece. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, referente al cambio de voto, yo pongo en uno de los libros, digo, sobre el pueblo no le debo nada. O sea, no creo que los votantes andaluces hayan pasado de la corrupción a la virtud. Creo que la situación económica se ha deteriorado a un nivel tan extraordinario que ya no se puede pagar el entramado. Ya en los pueblos, en la peluquería, la mujer del subsidiado ya no va de vacaciones, y la mujer del concejal sí va de vacaciones. Esta ruptura del bloque histórico del socialismo andaluz, fomentado sobre un cúmulo de intereses terrible, se viene abajo ahora. Ese es el principio del resquebrajamiento. Claro, se viene abajo porque no hay nada que repartir. Es decir, tenemos que pagar. Me parece interesantísimo, pero tenemos que hacer la primera pausa. Tenemos que hacer la primera pausa. Juan Carlos, yo me quedo con vuestros nombres. Pero quedémonos con una idea también muy clara, es decir, que esa es una situación evidentemente de los ciudadanos de la sociedad, pero que no es la situación de este país como país frente a sus deudas. Es decir, que la situación de este país frente a sus deudas, por supuesto, es de otra característica. Este es un país potente, lo ha demostrado en otros momentos recientes, en otros momentos históricos recientes, concretamente cuando la última etapa de Aznar con la moneda única lo demostró en la transición, y este país es potente, este país hay que creer en este país, y además lo empezaremos a creer justamente el lunes o el domingo por la noche. A partir de ese momento seguramente todo va a cambiar. Todo nos irá un poquito mejor seguramente. Nos vamos a hacer la primera pausa. Esto está muy pero que muy bien. Yo que vosotros ni me movía hasta ahora mismo.